Después de 1000 años de paz, la galaxia Vivora parecía tranquila. No había guerras, no había invasiones, no había señales de peligro. Pero esa calma tan larga siempre escondía algo. Y Marco Ryan, un mecánico humano de clase baja, estaba a punto de descubrirlo. Marco no era un héroe. No era un soldado ni un científico famoso. Era solo un trabajador normal, con manos llenas de grasa y una vida simple. Ese día tomó la nave Astra 9, un transporte comercial que viajaba entre sistemas pacíficos. Él iba a visitar una estación espacial donde trabajaría en motores viejos. Nada especial. Pero ese vuelo no sería normal. Cuando Marco entró al pasillo de primera clase para guardar sus herramientas, vio algo que lo hizo detenerse. Un dragón veterano estaba ahí, de pie, casi ocupando todo el espacio. Era enorme, con escamas oscuras y cicatrices antiguas por todo el cuerpo. Parecía un guerrero de otra época. Su postura era fuerte, pero sus ojos mostraban cansancio. El dragón tenía un boleto de primera clase, pero no había asiento disponible. Todos estaban llenos. La gente solo lo miraba con miedo. Nadie hablaba. Nadie quería acercarse. Marco lo observó por un momento. El dragón tenía una pierna herida, una vieja fractura, quizá de alguna guerra pasada. Y aunque nadie lo decía en voz alta, todos estaban pensando lo mismo. No me voy a mover por él. Pero Marco, sin pensarlo mucho, sin hacer ningún drama, dio un paso adelante. Oye, dijo con voz tranquila, puedes tomar mi asiento si quieres. Yo puedo ir en clase baja. No pasa nada. El pasillo quedó en silencio total. La gente lo miró como si hubiera dicho algo imposible. Un humano cediendo su asiento a un dragón veterano. Eso no pasaba desde hacía siglos. Los dragones eran respetados, sí, pero también eran vistos como criaturas peligrosas. El dragón abrió los ojos, sorprendido. Nadie esperaba que un simple mecánico hiciera algo así. ¿Me cedes tu asiento?, preguntó el dragón con una voz profunda y antigua. Marco sonrió un poco. Claro, te ves cansado. Y yo estoy acostumbrado a asientos malos. Créeme. El dragón bajó la cabeza, un gesto de respeto que casi nunca hacía su especie. Gracias, humano, murmuró. Ese momento, ese gesto tan simple, sería recordado por 1000 años más. Pero Marco no lo sabía. Para él era solo educación. El dragón se sentó lentamente, acomodando sus alas heridas. Marco se fue caminando hacia la zona económica. Pero mientras avanzaba, algo extraño pasó. La nave entera tembló. No como un movimiento normal, sino como si algo hubiera golpeado el espacio mismo. Las luces parpadearon. Un sonido grave recorrió el casco. Los pasajeros comenzaron a murmurar. Marco se detuvo. Miró hacia atrás. El dragón veterano estaba mirando su asiento. No a la gente, no a la nave, solo ese asiento. Sus ojos brillaban como si hubiera visto un fantasma del pasado. El dragón levantó la vista y lo llamó. Humano, ¿cómo te llamas? Marco. Marco Ryan. El dragón respiró hondo. Marco, lo que has hecho, activa algo muy antiguo. Marco frunció el ceño. ¿Qué cosa? El dragón no contestó de inmediato. Miró alrededor, como si buscara amenazas invisibles. Ese asiento era parte de un pacto antiguo entre nuestras especies, dijo finalmente, un pacto que no debía ser activado jamás, a menos que la galaxia estuviera en peligro. Marco soltó una pequeña risa nerviosa. ¿Un pacto? ¿Por ceder un asiento? Pero el dragón no estaba bromeando. Su expresión era dura y seria. Tu gesto no fue simple, dijo, fue un gesto de honor. Y el pacto reconoce el honor. Tú lo has despertado. Las luces volvieron a parpadear. Esta vez más fuerte. De repente, la nave entró en un modo de emergencia automática. Los motores cambiaron de ruta por sí solos. Los sensores comenzaron a sonar como si algo enorme se acercara. El capitán habló por los altavoces.
Aquí el capitán del Astra 9. Estamos detectando una anomalía desconocida. Manténganse en sus asientos. Repito, manténganse en. La transmisión se cortó. Los ventanales se oscurecieron por un segundo, y cuando volvieron a mostrar el exterior, todos los pasajeros quedaron en shock. Ya no estaban en la ruta normal. El Astra 9 había entrado en un corredor vacío, una zona del espacio donde no había estrellas, no había luz, no había señales. Un lugar que no existía en ningún mapa. Marco se acercó lentamente al dragón. ¿Qué es este lugar? El dragón cerró los ojos un segundo, como si estuviera recordando algo viejo, muy viejo. Este es el pasillo sombrío, dijo, un camino que los dragones sellamos hace 1000 años, después de la guerra final. Marco tragó saliva. ¿Por qué estamos aquí? El dragón lo miró directamente a los ojos. Porque tú activaste el pacto. Y algo muy antiguo, lo sintió. El corazón de Marco comenzó a latir más rápido. Los pasajeros estaban asustados, algunos llorando. Pero el dragón mantenía la calma, aunque en sus ojos había una sombra de miedo. Escúchame, Marco, dijo el dragón con tono grave. Cuando cediste tu asiento, mostraste un honor que no se había visto desde hace siglos. Solo un humano así puede despertar la llave del pacto. ¿Llave? ¿Llave de qué? De un poder que mantiene la paz de la galaxia. Un poder que debía dormir otros 1000 años, pero ahora está despierto. Y algo vendrá por él. Justo cuando dijo eso, una alarma nueva empezó a sonar. La nave detectó una señal acercándose. Muy rápida. Muy fuerte. Marco miró por la ventana. En el vacío oscuro apareció una silueta enorme. Una nave desconocida, con forma de aguja, sin luces, sin matrícula, sin respuesta. El dragón se levantó lentamente, apoyándose con dificultad en su pierna vieja. Ya vienen, susurró, los que destruyeron mundos enteros hace 1000 años. Los que juramos encerrar para siempre. Marco sintió un frío en el pecho. ¿Qué quieren? El dragón respondió sin mirarlo. Te quieren a ti, Marco. Quieren al humano que despertó la llave. Y entonces, la nave enemiga envió un mensaje que resonó en toda la nave. Entréganos al humano del asiento de primera clase, o destruiremos a todos. La pantalla se apagó. El silencio fue absoluto. Y así empezó todo, por un gesto que nadie esperaba. La amenaza del mensaje aún flotaba en el aire como una sombra pesada. Entréganos al humano del asiento de primera clase, o destruiremos a todos. Los pasajeros del Astra 9 comenzaron a murmurar con pánico. Algunos temblaban. Otros miraban a Marco con miedo, como si él fuera el origen de todo el desastre. Marco sintió un nudo en el estómago. Nunca habían mirado hacia él tantas personas. Nunca había sido importante para nadie. Y ahora, de pronto, una nave desconocida lo estaba buscando. El dragón veterano dio un paso adelante y levantó una de sus enormes garras para que todos guardaran silencio. Nadie entregará al humano, dijo con voz profunda. Pero sus palabras no tranquilizaron a nadie. Los pasajeros retrocedieron un poco. El dragón era imponente, y aunque estaba herido, su presencia llenaba el pasillo. Marco tragó saliva y se acercó. Oiga, ¿por qué me quieren a mí? Yo no soy nadie especial. El dragón clavó sus ojos amarillos en los de Marco. Te explicaré. Pero antes, necesitamos movernos. Esta nave no podrá resistir un ataque directo. El capitán apareció corriendo desde la cabina. Tenía sudor en la frente. General Dractor, ¿es realmente usted? Preguntó con incredulidad. Marco lo miró sorprendido. ¿General? Sí, respondió el dragón, y temo que la paz ha sido rota. Esa nave no pertenece a ninguna especie registrada. El capitán asintió rápidamente. Entonces díganos qué hacer. Dractor se inclinó un poco hacia él. Necesitamos llevar al humano al centro táctico. El pacto ya lo eligió. Y si él cae, todos caeremos. El capitán abrió los ojos, pálido.
Entonces, es cierto. El viejo pacto existe. Marco levantó las manos con desesperación. Oigan, oigan. ¿Qué pacto? ¿Qué llave? ¿Qué están diciendo? Solo cedí un asiento, nada más. Dractor lo miró con paciencia, pero también con un respeto extraño. En nuestra historia antigua, hubo un tiempo en que humanos y dragones lucharon juntos contra un enemigo oscuro. Aquel enemigo se llamaba los vacíos. Ellos consumían planetas, estrellas, vida, todo. Fueron la mayor amenaza que la galaxia vio jamás. Pero, eso fue hace 1000 años, respondió Marco, todavía confundido. Exacto, dijo Dractor, y cuando los vencimos, firmamos un pacto sagrado. Ese pacto decía que solo un humano que mostrara un acto de honor verdadero, sin miedo y sin interés personal, podría despertar la llave antigua. Una llave que mantiene a los vacíos dormidos. Marco abrió la boca, sin saber qué decir. Pero, yo solo di un asiento. Dractor negó lentamente. No fue solo un asiento. Fue un acto de honor hacia un dragón veterano. Sin miedo. Sin obligación. Ese gesto es exactamente lo que el pacto reconoce. Marco se apoyó en la pared, sintiendo el peso de todo. Entonces, ¿por eso la nave cambió de rumbo? Sí, respondió el dragón. El pacto activó un protocolo antiguo. La nave fue atraída al pasillo sombrío. Este lugar existe fuera de las rutas normales. Es un corredor silencioso, usado hace siglos para evitar a los vacíos. El capitán interrumpió con urgencia. General, la nave enemiga está cargando energía. Vamos a recibir un disparo enorme. Dractor le hizo una señal a Marco. Ven. Necesitas ver algo. El dragón caminó hacia la sala central. Marco lo siguió, nervioso. Nunca había estado en esa parte del Astra 9. El capitán también los acompañó. Cuando entraron en la sala táctica, Marco notó un asiento metálico, diferente a todos los demás. Era antiguo, con símbolos grabados. Era el asiento que él había cedido. El dragón se acercó a él. Mira. Posó su garra sobre el metal. De inmediato, los símbolos comenzaron a brillar con luz azul. El aire se volvió más pesado. La energía se sentía viva, como si el asiento respirara. Marco dio un paso atrás. ¿Qué? ¿Qué es esto? Este asiento, explicó Dractor, no es común. Es un artefacto del pacto. Fue escondido en rutas comerciales para pasar desapercibido. Pero su función es antigua, reconocer al humano digno. Marco se llevó las manos a la cabeza. Pero yo no soy digno. Soy un mecánico. No soy soldado. No soy héroe. Precisamente por eso, respondió el dragón. Un héroe sabe que es héroe. Tú no. Tu bondad es natural. No buscas gloria. Buscas hacer lo correcto. Por eso el pacto respondió. El capitán gritó desde la consola. Impacto en 10 segundos. Energía masiva acercándose. Dractor no perdió tiempo. Activó un panel holográfico. Marco, escucha. Los vacíos no pueden entrar al pasillo sombrío sin una guía. Esa nave afuera no es una nave normal. Es una de sus formas. Están probando nuestras defensas. Quieren entrar. Quieren romper el sello completo. Marco sintió un escalofrío. ¿Y yo qué tengo que ver? Dractor lo miró con intensidad. Tú eres la llave humana. Si ellos te capturan, el pacto se rompe. Y los vacíos despertarán por completo. No quedará nada en la galaxia. Ni humanos, ni dragones, ni nadie. Marco sintió sus piernas temblar. Entonces, ¿qué hago? Tienes que quedarte conmigo, dijo el dragón. No dejaré que te lleven. La nave tembló violentamente cuando un rayo enorme golpeó los escudos. Alarmas rojas encendieron toda la sala. Escudo al 20%, gritó el capitán. Dractor tomó una respiración profunda. No podemos pelear aquí. La nave no tiene armas suficientes.
Necesito activar las defensas antiguas del pasillo, pero solo la llave humana puede hacerlo. Marco lo miró sorprendido. ¿Yo? ¿Activar defensas? No sé nada de tecnología antigua. No importa, respondió el dragón. El pacto te guiará. El dragón puso su garra sobre el asiento. La luz azul comenzó a rodearlos. Marco sintió una vibración en el pecho, como si algo dentro de él respondiera. Coloca tu mano aquí, dijo Dractor, señalando un símbolo brillante. Marco tragó saliva y extendió la mano lentamente. Cuando tocó el símbolo, un pulso de energía azul explotó en la sala, cruzando la nave entera. Los pasillos se iluminaron con runas antiguas, como si algo estuviera despertando debajo del metal. El capitán observó los monitores con la boca abierta. General. Una estructura enorme aparece detrás de nosotros, como una barrera de energía antigua. El dragón sonrió apenas. El pasillo nos defiende. Marco sintió que el símbolo se calentaba bajo su mano. ¿Qué? ¿Qué está pasando? Estás activando las defensas del pacto, explicó el dragón. Y ellos lo saben. La nave enemiga envió un segundo mensaje. Última advertencia. Entréganos al humano ahora, o abriremos el portal. Marco sintió miedo, pero también una chispa de fuerza. Tal vez por primera vez en su vida. El dragón colocó su garra en el hombro del humano. Marco, no estás solo. Pero debes ser fuerte, porque ellos no se detendrán. La nave tembló. El portal comenzaba a abrirse afuera. Y la verdadera batalla estaba por empezar. El portal fuera del Astra 9 brillaba como una herida abierta en el espacio. Parecía un círculo negro rodeado por luces rojas, girando lentamente, como si algo enorme quisiera entrar desde el otro lado. El sonido era profundo, casi como un rugido silencioso que vibraba dentro de los huesos. Los pasajeros gritaban. El capitán intentaba mantener el control de la nave, pero cada segundo el vacío del portal los atraía más y más. En la sala táctica, Marco mantuvo su mano sobre el símbolo azul del asiento antiguo. Sus dedos estaban temblando, pero la luz seguía fluyendo desde él hacia las paredes metálicas, como si el pacto lo estuviera usando de canal. Dractor, el dragón veterano, observaba las lecturas holográficas con los ojos entrecerrados. Van a atacar otra vez, dijo con voz grave. El capitán gritó desde la consola. Escudo al 10%. No vamos a resistir otro disparo. Marco sintió pánico. ¿Por qué no se van? ¿Por qué me quieren tanto? Dractor lo miró de lado. Porque tú activaste el pacto. Y eso significa que tienes acceso a algo que ellos no pueden usar. Algo que los destruye. Algo que temen. Marco respiró hondo, tratando de pensar. Pero soy un simple mecánico. Ni siquiera tengo entrenamiento. No necesitas entrenamiento, dijo el dragón. El pacto responde al corazón, no a la fuerza. De pronto, la nave enemiga lanzó un rayo oscuro directo hacia el Astra 9. Pero antes de impactar, algo extraño ocurrió. El pasillo sombrío, silencioso por largos milenios, despertó. Una onda de energía azul salió de la nada, como un escudo antiguo que bloqueó el ataque enemigo y rompió el rayo en cientos de fragmentos que se desintegraron al tocar la luz. Los pasajeros aplaudieron. Otros lloraron de alivio. Pero Dractor no sonrió. No fue suficiente, dijo. Ese fue solo un disparo de prueba. Un sonido metálico resonó por toda la nave. Algo enorme estaba clavándose en el Astra 9. El capitán miró el radar con terror. Están abordando. Vienen hacia nosotros. Afuera, la nave enemiga había extendido una especie de garra negra, que perforaba el casco del Astra 9 como si fuera papel. A través del agujero, sombras humanoides empezaron a entrar, moviéndose con rapidez antinatural. Soldados vacíos. Rugió Dractor. Marco, atrás de mí. Los soldados eran altos, delgados, y tenían ojos blancos sin pupilas. Sus cuerpos parecían hechos de humo y metal,
como si no fueran totalmente sólidos. Caminaban sin hacer ruido, pero sus pasos dejaban marcas quemadas en el suelo. Uno de ellos habló con una voz hueca. El humano. Entréganos al humano. Dractor se interpuso entre ellos y Marco. Jamás. Los soldados levantaron armas negras que parecían absorber la luz del ambiente. Dractor abrió sus alas con fuerza, bloqueando el pasillo, y lanzó un rugido tan fuerte que el aire vibró. Los soldados dispararon, pero el dragón saltó hacia adelante con velocidad sorprendente para su tamaño. El pasillo se convirtió en un caos. Los disparos oscuros chocaron contra las escamas del dragón, haciendo pequeñas explosiones de luz violeta. Dractor golpeó con su cola, enviando a 2 soldados contra la pared, rompiendo el panel de control. Marco retrocedió, buscando algo para defenderse. Encontró un tubo metálico y lo levantó, aunque sabía que era inútil contra criaturas así. Otro soldado intentó rodear al dragón para llegar a Marco. ¡No!, gritó Marco, pero el dragón actuó primero. Dractor lanzó un fuego azul desde su boca, que envolvió al soldado como una tormenta luminosa. El enemigo se derritió como sombra quemada por un sol invisible. Pero eran demasiados. «General», gritó el capitán, «están entrando por la zona de carga también». Dractor rugió. «Marco, necesitamos ir al núcleo del pasillo. Es la única forma de cortar el portal». Marco sintió miedo, pero también una responsabilidad enorme. Si él no hacía algo, todos morirían. «¿Dónde está ese núcleo?», preguntó, apretando el tubo metálico. El dragón señaló un pasillo lateral. «Ahí. Pero solo tú puedes abrirlo. Está sellado para humanos del pacto». «Entonces vamos», dijo Marco, intentando sonar más valiente de lo que realmente era. Los soldados seguían entrando, avanzando como una ola silenciosa. El dragón tomó aire profundamente. «Corre, Marco. Yo los detengo. No puedo dejarte», gritó Marco. «No es momento de discutir», rugió el dragón. «Ve». Marco dudó un segundo, pero luego corrió por el pasillo. Sentía los latidos del corazón en los oídos. Las luces azules del pasillo parecían guiar su camino, encendiéndose a cada paso. Los soldados intentaron seguirlo, pero Dractor saltó frente a ellos, bloqueando el camino. «Nadie toca al humano», rugió con furia. Marco llegó a una puerta enorme con símbolos del pacto. Cuando la tocó, los símbolos brillaron intensamente. La puerta se abrió sola. Dentro había una cámara circular con un pedestal en el centro. Sobre él, un cristal azul flotaba lentamente, como si respirara. «¿Qué es esto?», susurró Marco. Una voz profunda resonó en la cámara. No era el dragón. Era una voz antigua, sabia, híbrida entre humano y dragón. «Humano del pacto, activa la defensa». Marco levantó la mano, temblando. El cristal se acercó a él, como si lo reconociera. Entonces, un soldado vacío entró a la cámara. Marco retrocedió. El soldado levantó su arma. «El humano es nuestro». Pero antes de disparar, el cristal azul explotó en una luz brillante que rodeó a Marco. La luz viajó por el piso, subió por las paredes y salió hacia el pasillo como un río de energía. Afuera, Dractor vio la luz y sonrió por primera vez. «Él lo está activando». Toda la nave tembló. El pasillo sombrío respondió. Las paredes del corredor azul comenzaron a moverse, como si despertaran de un sueño de 1000 años. Líneas de energía salieron disparadas hacia la nave enemiga, envolviéndola en un campo que se cerraba lentamente. Los soldados vacíos empezaron a desintegrarse como polvo atrapado en viento. El soldado frente a Marco dio un paso atrás. No, él no debía. Y se deshizo completamente. Marco cayó de rodillas, respirando rápido. El dragón llegó a la cámara, herido pero vivo. «Marco, has activado la defensa del pasillo. Los vacíos no pueden entrar más». «Pero...». Marco alzó la mirada. «¿Pero qué?».
Dractor miró el portal, que aún seguía abierto en la distancia. Ellos van a traer algo más grande. Marco tragó saliva. ¿Más grande que esa nave? Mucho más grande, dijo el dragón. La guerra ha empezado de nuevo. Y con eso, el portal comenzó a expandirse. El pasajero humano, Mateo, no sabía qué hacer. El dragón veterano seguía respirando profundo, como si cada palabra fuera parte de una memoria pesada. Y entonces las luces de emergencia del avión cambiaron a un tono azul más oscuro. No era una alerta normal. Era una señal antigua, una que solo soldados veteranos conocían. El dragón abrió un ojo, lento, y murmuró: «Hace 1000 años, esto pasó igual». Mateo sintió un escalofrío. La gente no entendía lo que estaba pasando, pero los veteranos, los pocos que quedaban, sí. Y ese dragón era uno de ellos. El capitán del avión habló por los altavoces. «Pasajeros, permanezcan en calma. Estamos detectando una nave desconocida acercándose». La palabra desconocida hizo que todos se quedaran quietos. Los vuelos interestelares eran seguros. Los piratas estaban casi extintos, y las guerras, olvidadas hacía siglos. ¿Quién atacaría un avión comercial? Mateo miró al dragón. ¿Sabes qué está pasando? El dragón movió lentamente la cabeza. Hace 1000 años hubo un enemigo, uno que desapareció sin dejar rastro. Pero los colores, las señales, esto es igual. La respiración del dragón se volvió más rápida. No puede ser. No deberían existir todavía. Mateo tragó saliva. ¿Quiénes? El dragón abrió sus 2 ojos. Y por primera vez, Mateo vio miedo en ellos. Los Nal, devoradores de energía. Ellos destruyeron mundos enteros. Pensábamos que la humanidad los había exterminado. Mateo sintió que su corazón se detuvo un segundo. ¿La humanidad los destruyó? ¿Nosotros? El dragón dejó escapar una risa amarga. Sí, humano. Cuando la galaxia temblaba, los humanos, ustedes hicieron algo imposible. Lucharon solos contra ellos. Y ganaron. Tú crees que tu especie es normal, pero no. Son diferentes. Son peligrosos, incluso para el enemigo más viejo. Mateo no sabía si sentirse orgulloso o preocupado. De repente, el avión se sacudió violentamente. Las luces parpadearon. Un segundo después, las ventanillas se oscurecieron automáticamente. Era un protocolo militar. El capitán habló otra vez, pero ahora su voz temblaba. La nave desconocida nos ha fijado con un rayo de energía. Estamos intentando maniobrar. El dragón gruñó. No hay nada que maniobrar. Los Nal no atacan, consumen. Y entonces ocurrió algo inesperado. El dragón intentó levantarse. Mateo lo sostuvo. No te levantes. Estás herido. No importa. El dragón apretó los dientes. Si son Nal, necesitan energía, no vidas. Y este avión está lleno de ella. Debo avisar a la cabina. Hay una manera de sobrevivir. Mateo lo miró sorprendido. ¿Cómo? El dragón respiró profundo. Hace 1000 años, aprendimos un truco. Si queremos que los Nal no nos destruyan, debemos quedarnos, sin energía. Vivos, pero sin nada que puedan absorber. Mateo frunció el ceño. ¿Quieres que apaguen el avión, en medio del espacio? El dragón asintió. ¿Es eso? ¿O dejarnos consumir por completo? El avión volvió a temblar. Los pasajeros comenzaron a gritar. El capitán pidió calma, pero su voz se cortó abruptamente, como si algo estuviera drenando la energía del sistema. El dragón miró a Mateo, con una expresión que él no entendió al principio, hasta que el dragón habló. Humano, tú debes llevar mi mensaje. No escucharán a un dragón. A ti sí. Mateo se quedó sin palabras. ¿Yo? ¿Por qué yo? El dragón acercó su enorme cabeza. Porque te vi. Vi tu gesto. Un humano que ayuda sin pedir nada. Es raro, incluso para tu especie. Confío en ti.
Ellos también lo harán. Mateo respiró profundo. Nunca había sido un héroe. Nunca había buscado atención. Solo era un mecánico que había cedido su asiento. Pero ahora cargaba con la decisión de todo un avión. El dragón le puso una garra temblorosa en el hombro. Ve. Y diles la verdad. ¿Cuál verdad? Diles que los Nal han vuelto. Mateo dio un paso hacia el pasillo, pero antes de irse, escuchó al dragón decir: Y Mateo, no seas valiente. Sé humano. Eso asusta más que cualquier arma. Mateo no entendió completamente, pero corrió hacia la cabina. Mientras avanzaba entre el pánico, las luces se apagaban una por una, como si algo invisible estuviera tragándose la energía del avión. Mateo golpeó la puerta de la cabina. Capitán. Abran. Sé lo que está pasando. Silencio. Un silencio tan profundo que parecía que el espacio mismo respiraba detrás de la puerta. Y entonces, la puerta se abrió sola. Muy despacio. Mateo tragó saliva, dio un paso adelante. Y vio algo que no esperaba ver. No era el capitán. No era la tripulación. Era una sombra, flotando, sin forma definida, como un agujero viviente que absorbía la luz. Un Nal. El enemigo que había desaparecido hacía 1000 años. Pero ahora estaba ahí, dentro del avión. Y lo estaba esperando. Mateo se quedó congelado. La sombra frente a él no tenía ojos, ni boca, ni forma clara, pero sentía su presencia. Era como mirar un agujero negro vivo, algo que absorbía la luz alrededor. El Nal flotaba en silencio. Mateo sintió que el aire se volvía más frío, como si la criatura drenara no solo energía, sino también esperanza. Dio un paso atrás. La puerta de la cabina se cerró detrás de él, sin tocarla. No, no puede ser real, murmuró Mateo, temblando. Pero era real. Había un enemigo antiguo, prohibido, imposible, dentro del avión. La sombra se movió apenas, un gesto pequeño, pero suficiente para que Mateo sintiera que estaba siendo analizado. Como si la criatura buscara algo dentro de él. Entonces, Mateo escuchó una voz. No una voz normal. Una voz dentro de su cabeza. Humano, energía, vida, memoria. Mateo gritó y cayó al suelo, agarrándose la cabeza. El Nal no lo tocó. No necesitaba hacerlo. Estaba buscando, escarbando, intentando leerlo. La voz siguió. Humano, antiguo, peligroso. Mateo respiraba con dificultad. La criatura veía su mente como una ventana abierta. Sentía vergüenza, miedo, rabia, y la sombra las absorbía todas. Entonces, algo inesperado ocurrió. El Nal retrocedió, como si hubiera visto algo que no esperaba. Humano, fuego, núcleo, guerra. Mateo no sabía de qué hablaba. Pero las palabras fuego y guerra lo asustaron. El Nal se agitó, como una masa de humo que de repente se vuelve nerviosa. Mateo sintió que la sombra estaba confundida. Y eso era raro. Los Nal no se confundían. Ellos destruían. Ellos consumían. Pero ahora, parecía temer algo dentro de la mente de Mateo. Tú, no igual, humanos, cambiaron. Mateo no entendía. Él no era soldado, ni héroe, ni veterano. Solo era un mecánico que trabajaba demasiado y dormía poco. La sombra se acercó más. Mateo sintió que el aire se escapaba de sus pulmones. No podía moverse. Entonces, ¡bum! La puerta se abrió de golpe desde atrás. Era el dragón veterano. A pesar de su herida, había logrado levantarse. Se apoyaba en un lado, respiraba con dificultad, pero tenía los ojos encendidos, llenos de furia antigua. Deja al humano, sombra maldita. Rugió. El Nal se volvió hacia él. Y por un momento, los dos enemigos del pasado se reconocieron. El dragón escupió sangre, pero no retrocedió. Creímos que ustedes habían sido borrados de la galaxia. La sombra tembló.
como si respondiera. Humano, los destruyó. El dragón abrió más sus alas, a pesar del dolor. No fue solo el humano. Fuimos todos. Humanos, dragones, droides, clanes de piedra, gigantes de hielo. Todos peleamos juntos contra ustedes. No, respondió la voz dentro de sus mentes. Humano, solo, fuego blanco, destruye mundos. Mateo sintió un escalofrío tan fuerte que casi vomitó. ¿Un humano? ¿Solo? ¿Un humano con un poder capaz de borrar mundos? El dragón apretó los dientes. No digas ese nombre. No frente a él. Demasiado tarde, susurró el Nal. Él tiene rastro, memoria, chispa. Mateo gritó. ¿De qué están hablando? El dragón no respondió. En lugar de eso, movió su garra, lanzó un pequeño destello dorado. Y empujó mentalmente a Mateo fuera de la cabina. La puerta se cerró. Mateo golpeó la puerta con los puños. Abran. Déjenme entrar. El dragón habló desde dentro. No, humano. Esta pelea no es tuya. Pero Mateo escuchó su respiración. Estaba débil. Muy débil. El Nal atacaría, y él no podría defenderse mucho tiempo. Las luces del avión se apagaron completamente. Y entonces, vibraciones recorrieron todo el fuselaje. El Nal estaba drenando todo. Mateo, desesperado, volvió a golpear la puerta. No puedes pelear solo. Déjame ayudar. El dragón respondió, pero su voz ya no era fuerte. Eres humano. Eso ya es ayuda suficiente. Mateo no lo entendió. No tenía armas, no tenía fuerza, no tenía entrenamiento. Entonces lo sintió. Un calor. Ligero, dentro de su pecho. Como una chispa encendida. El avión tembló más fuerte. Gritos se escucharon en el pasillo. Mateo miró sus manos. Su piel estaba normal, pero la sombra dentro de la cabina parecía reaccionar a él, incluso sin verlo. Como si Mateo emitiera una energía que el Nal temía. ¿Qué me está pasando? Mateo respiró hondo. Y tomó una decisión que no sabía que era capaz de tomar. Corrió hacia la puerta de la cabina, retrocedió unos metros. Y la golpeó con el hombro con toda su fuerza. Una vez. 2 veces. 3 veces. La puerta se dobló ligeramente. Desde adentro, se escuchó un grito del dragón. Y un sonido, como si un viento oscuro se enojara. Mateo retrocedió una vez más. Su corazón ardía. Su pecho quemaba. La chispa crecía. No sabía qué era. Pero sabía algo. El dragón no iba a morir solo. No mientras él estuviera vivo. Mateo dio un último paso atrás. Y se lanzó contra la puerta. Justo cuando, del otro lado, la sombra gritaba su nombre. La puerta de la cabina se abrió con un golpe brutal. Mateo cayó al interior, rodando por el suelo metálico. El dragón veterano estaba en una esquina, jadeando, su cuerpo débil, pero con los ojos aún brillando. Frente a él, la sombra Nal temblaba y cambiaba de forma, como si estuviera irritada o asustada. Pero lo más extraño era que toda la cabina estaba sin energía, como si todo hubiera sido drenado. Los paneles estaban apagados. Los controles muertos. El vidrio frontal, oscuro. Solo una cosa brillaba. Una luz suave alrededor de Mateo. El dragón lo vio entrar y sus ojos se abrieron más. No, humano, ¿qué has hecho? Mateo respiraba rápido. No sabía qué estaba pasando, pero el calor en su pecho crecía, como si una fuerza antigua despertara dentro de él. El Nal dio un movimiento brusco, casi como un animal retrocediendo. Chispa, humano, peligro, fuego blanco. Mateo levantó las manos. No sé qué estás diciendo. Yo no soy ningún arma. Pero el Nal no lo escuchaba. La sombra tembló violentamente, como si su forma se distorsionara. Algo dentro de Mateo lo estaba afectando. El dragón intentó levantarse. Mateo, escúchame, no te acerques a él.
¿Por qué? Preguntó Mateo, confundido. Porque esa energía, la energía que está saliendo de ti, es la misma que usó el humano legendario para destruir a los Nal hace 1000 años. Mateo se quedó helado. ¿Qué? ¿Yo? ¿Cómo puede ser eso posible? Yo solo soy un mecánico. El dragón tosió sangre, pero mantuvo la voz firme. El humano de hace 1000 años dejó un legado. Una chispa que pasó por la sangre, por generaciones. Algunos humanos nacen con ella, dormida. Muy pocos, casi ninguno. Mateo sintió que su corazón latía más rápido. ¿Quieres decir que yo tengo esa chispa? El dragón asintió con dificultad. Sí, pero no sabes usarla, y si no aprendes ahora, el Nal te destruirá o, peor, la chispa te consumirá desde dentro. La sombra Nal avanzó un poco. Mateo retrocedió. La temperatura bajó tan rápido que su aliento se volvió vapor. De repente, la voz del Nal resonó dentro de sus mentes. Humano, fuego blanco, destruyó nuestras estrellas, quemó nuestras torres, borró nuestros mundos. La sombra tembló, como recordando terror antiguo. Humano, eres el último, la chispa final. Mateo movió la cabeza. No, yo no vine a pelear. Yo solo vine a ayudar al dragón. La sombra se expandió, oscureciendo los paneles apagados. Ayudar, humano, siempre peligroso. Y entonces atacó. Un tentáculo de sombra cayó directo hacia Mateo. El dragón gritó: Mateo, agáchate. Pero antes de reaccionar, la energía dentro de Mateo explotó. ¡Pum! Una luz blanca salió de su pecho, como una onda suave pero poderosa. La sombra se detuvo. Retrocedió violentamente, como si la luz fuera un veneno para ella. El dragón, incluso herido, sonrió. La chispa está despierta. Pero la sombra no se rendía. Energía, vida, consumir, destruir. La forma Nal se volvió más densa, más oscura, concentrando todo su poder en un ataque final. El dragón gritó: Mateo, escúchame. Concéntrate. Respira profundo. Piensa en sobrevivir, no en pelear. Mateo cerró los ojos, respiró, y la chispa se hizo más fuerte. Sintió algo dentro de él. Un latido diferente, más grande que su propio corazón. Como si una estrella estuviera escondida dentro de su pecho. La sombra saltó hacia él. Mateo abrió los ojos. Y no vio oscuridad. Vio luz. Una luz blanca que envolvía su cuerpo. Una energía que surgía como un escudo invisible. El Nal chocó contra la luz. Un grito resonó en todo el avión. Un grito que no venía de una garganta, sino del espacio mismo. La cabina tembló. El avión también. El dragón se cubrió con sus alas. La sombra se deshizo por un momento, como si se evaporara. Pero luego volvió a juntarse. Más débil. Mucho más débil. Mateo respiraba con dificultad. La luz alrededor de él parpadeó. No puedo. No puedo controlar esto. El dragón gritó: Mateo, escúchame. La chispa no quiere pelear. Solo quiere proteger. Tú no eres un arma. Eres un escudo. Piensa en eso. Piensa en protegernos. Mateo cerró los ojos otra vez. Pensó en el dragón. Pensó en los pasajeros. Pensó en el avión lleno de gente gritando y asustada. Pensó en ayudar. La luz volvió. Más controlada. Más suave. Pero más fuerte. El Nal quedó atrapado en una esfera de luz blanca. Mateo abrió los ojos. Yo no quiero destruirte. Solo quiero que te vayas. La sombra emitió un sonido extraño, como un lamento triste. Humano, fuego, fin. Y entonces, lentamente, la sombra se desintegra, convertida en polvo oscuro que desaparece en el aire. Mateo cayó de rodillas, jadeando. La luz alrededor de su cuerpo se apagó. El dragón lo miró con orgullo. Lo lograste, humano. Mateo respiraba difícilmente.
¿Se fue? El dragón asintió. Sí. Pero si uno ha vuelto, los demás también pueden regresar. Mateo levantó la mirada, con miedo. ¿Quieres decir que no era el único? El dragón suspiró. Exacto. Lo que viene ahora es más grande que este avión. Mateo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Y en ese momento, las luces del avión parpadearon otra vez. Muy lentamente. Se estaban encendiendo. Las luces del avión parpadearon durante unos segundos, hasta que finalmente se estabilizaron. Después de la oscuridad y el ataque del Nal, aquel pequeño brillo parecía un milagro. Mateo seguía de rodillas. Su respiración era pesada, como si hubiera corrido una maratón. El dragón veterano lo observaba con ojos cálidos y orgullosos, a pesar del dolor. Humano, lo hiciste. Mateo se limpió el sudor de la frente. No sé qué hice, la verdad. Solo quería protegerlos. El dragón extendió una garra débil y la apoyó suavemente en el hombro de Mateo. Exacto. Eso es lo que te hace poderoso. No la chispa. No la luz. Tu intención. Mateo bajó la cabeza, intentando procesar todo. Un enemigo legendario había vuelto. Una luz imposible había despertado dentro de él. Y él, un simple mecánico, había salvado un avión completo. De pronto, por los altavoces sonó la voz del capitán. Pasajeros, estamos recuperando los sistemas. La energía vuelve poco a poco. Por favor, mantengan la calma. Mateo miró la puerta de la cabina. El Nal había desaparecido. El dragón respiró hondo. Debemos hablar con el capitán. La galaxia necesita saber la verdad. Mateo ayudó al dragón a levantarse. Su cuerpo temblaba, estaba herido, pero sus ojos brillaban con determinación. Salieron de la cabina. El pasillo estaba lleno de pasajeros asustados, algunos llorando, otros hablando entre ellos, buscando explicaciones. Pero cuando vieron al dragón veterano salir vivo, y a Mateo iluminado por un leve resplandor que aún no se había ido del todo, todo el avión quedó en silencio. Un niño pequeño señaló a Mateo. Mamá, él brilló, como una estrella. La madre lo abrazó con fuerza. Mateo se sonrojó, incómodo. Yo, no sé qué pasó, de verdad. El dragón habló fuerte, para todos. Pasajeros, escuchen. Estuvimos bajo ataque. Un enemigo antiguo regresó. Algo que la galaxia olvidó, pero los humanos no. Gracias a este humano, seguimos vivos. Mateo negó con la cabeza. No fui yo. Fue esa cosa dentro de mí. Pero el dragón lo corrigió. No. Fuiste tú quien la activó. La chispa sin intención no hace nada. Los pasajeros comenzaron a aplaudir. No por la chispa. No por la luz. Por él. Por Mateo. Un mecánico que había cedido su asiento por simple amabilidad, y ahora había salvado el vuelo. Cuando por fin llegaron a la cabina, el capitán estaba pálido. ¿Qué rayos fue eso? ¿Una sombra? ¿Un arma? ¿Un monstruo? Mateo respiró profundo. Es un Nal. Ha vuelto. El capitán parpadeó. Eso es imposible. Los Nal fueron destruidos hace 1000 años. El dragón habló. Eso pensábamos todos. Pero uno vino. Lo que significa que más pueden venir. Mateo apoyó las manos en el tablero, aún sin energía total. Tenemos que enviar un mensaje. A la torre. A la flota. A todos. El capitán negó con la cabeza. No puedo. Los sistemas de comunicación tardarán unos minutos en recuperarse. Además, ¿qué digo exactamente? Ninguna autoridad va a creer que un Nal atacó un avión civil. El dragón sonrió. Van a creer, cuando escuchen quién lo enfrentó. Mateo frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? El dragón se inclinó hacia el capitán. Diga esto, confirmado. Un Nal fue visto. Y fue repelido por un humano con chispa. El capitán abrió los ojos como platos. Un humano con... ¿qué? Mateo levantó la mano, incómodo.
Oigan, yo no quiero ser famoso, ni héroe, ni arma. Yo solo. El dragón le puso una garra sobre la boca. Calla, humano. No decides eso ahora. Tu chispa ya te eligió. Mateo tragó saliva. ¿Y qué pasa ahora? El dragón miró el vacío por la ventanilla. Ahora, despertará la galaxia. Los Nal sentirán tu luz. Y vendrán más. No porque quieran destruirte, sino porque te temen. Mateo sintió un nudo en la garganta. Entonces, ¿soy un objetivo? No, respondió el dragón. Eres un símbolo, como el humano legendario, como la llama que cambió la guerra. El capitán se acercó al panel de comunicación, que finalmente encendía luces verdes. Sistema en línea. ¿Envió el mensaje? Mateo miró al dragón. El dragón asintió. Mateo respiró profundo, y habló con voz temblorosa pero firme. Sí, digan a la galaxia, que los Nal han vuelto. Y que los humanos también. El capitán transmitió el mensaje. Un silencio profundo llenó la cabina. Luego, una luz azul parpadeó. Señal de confirmación recibida. El mensaje se había enviado. Horas más tarde, el avión aterrizó de emergencia en una base orbital. Soldados, médicos y científicos corrieron hacia ellos, tratando de entender lo que había pasado. Pero lo más impactante fue cuando los sensores detectaron un rastro de energía humana desconocida. La chispa, algo que no se veía desde hacía 1000 años. Y así, en un simple vuelo comercial, un humano desconocido, un dragón veterano, y una sombra imposible, despertaron un secreto enterrado por siglos. Mateo miró el cielo estrellado desde la ventana de la estación. Sabía una cosa. Su vida normal había terminado. Y la galaxia ya no estaba en paz.